creo que Elia Guardiola es una apasionada de las emociones y de las historias, de las buenas historias. Y sobre todo me gusta llegar al punto de todo lo que he aprendido de cómo contar historias, transmitírselo a los demás, ¿no? De qué sirve el conocimiento si no lo compartimos. Además, bueno, docente en universidades, en escuelas de negocio, en empresas de todo el mundo, creo que es una de mis grandes pasiones también, no solo dar conferencias en todo el mundo, sino enseñar, ¿no? Enseñar y sobre todo porque es recíproco, al final es bidireccional. Un buen docente tiene que tener la capacidad también de aprender absolutamente de cada uno de los alumnos. Y creo que esto es lo que me mueve, ¿no? Lo que me vibra, lo que yo creo que es parte de lo que soy y de lo que me motiva cada día y me inspiro cada día. Aparte de ser una loca, hiperactiva y toca pelotas en el sentido de no soy nada conformista, creo que esta vida es totalmente aceptable y lícito ser conformista, pero los que somos emprendedores, los que intentamos ir un paso más allá, yo creo que somos todos bastante inconformistas. Wow. Con un mono increíble, porque a mí me pone enormemente dar conferencias presenciales. Y de hecho, fíjate que hace unos meses estuve en Cali, en el Retail del Futuro, un evento del sector del retail precisamente, y había 1.400 personas. Era el primer evento, después de la pandemia, que yo daba conferencia y sin nadie con mascarilla. Y eso fue apoteósico, porque era como, claro, mis conferencias son intensas, son emocionales, suelto bromas, anécdotas, entonces es como que me faltaba ver las caras de las personas, no solo estar presencialmente, sino ver las gesticulaciones, cómo reaccionaban. Y para mí es importante eso, sobre todo porque mis conferencias, yo no soy la estrella de mis conferencias, para mí los protagonistas son las personas que vienen a verme, y creo que esto es muy importante, ¿no? El que sean partícipes de aquello que tú estás transmitiendo, de aquello que tú estás compartiendo con ellos. Ay, yo creo que lo defino con una frase y es que aquí me siento en casa. Es como si estuviera en casa. Eh, es que estoy rodeada de personas que quiero. Entonces, me hacéis sentir como si fuera parte de vuestra familia y esto es lo más importante para un speaker, para una persona que va a dar una conferencia delante de 350 personas, como es el caso de este año. Y creo que es súper, súper importante hacer sentir cómoda a esa persona. Y yo me siento, ya te digo, como en casa. Inquietos, muy inquietos, inconformistas y apasionados. Estas serían tres, pero tengo 50 millones de adjetivos más para vosotros. Y sobre todo amor, ponéis mucho amor a las cosas y eso se nota a millas. Wow, mira, justo en mi conferencia hablaba de esto, ¿no? Estamos en el área de la infoxicación, donde recibimos una media de entre 30.000 y 40.000 impactos diarios de marketing, comunicación y publicidad. Y esto es una salvajada. El cerebro no puede retener tantos datos. Entonces, una de las cosas importantes es, sobre todo, analizar bien toda la información que recibes, es decir, analizar todos los contenidos que te van llegando y que son de tu interés, filtrar muchísimo, pero sobre todo cotejar mucho la información. Creo que es importante dentro de esta era donde hay tantos datos, tanta información, donde todo el mundo tiene el poder y la capacidad de crear contenidos, que cotejemos la información, porque las fake news están a la orden del día. Entonces, otra de las cosas es que en lo que yo hago, en España no hay mucho. Entonces, me toca muchas veces indagar en Estados Unidos, que de hecho doy formación en inglés, hay formación de conferencias en inglés, pero hay muchas cosas que fíjate que lo que hago es trastear, tener como una especie de laboratorio emocional, ¿no? Y probar técnicas y ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Y sobre todo para quién funciona y para quién no funciona, porque a lo mejor para una gran marca funcionará algo que para una pequeña no, y viceversa, ¿no? Y al final es eso, es coger información, filtrarla y saber con qué dos o tres tips o con qué dos o tres contenidos de valor puedes jugar a la hora de poder compartir y más conocimiento.
Bueno, esto es una de las historias que siempre cuento. Yo siempre digo que emprender es una mierda, pero que compensa. Es una mierda hasta que recoges aquello que llevas tiempo sembrando y ni se te ocurra dejar de sembrar, ¿no? Yo emprendí en 2013. En 2013 me fui a Madrid por amor, el amor se terminó, yo me quedé en Madrid. Pero llevo 5 años maravillosamente con Pablo y fueron 3 años muy duros porque yo no vivía, yo sobrevivía de mis ahorros, de un cliente que me pagaba en B, que luego le facturé, pero son muy duros. O sea, yo miraba hasta el último céntimo para poder comer. Yo no recuerdo cuántos emails mandé, no recuerdo cuántas llamadas hice, pero lo que sí recuerdo es que siempre tenía dos respuestas. Una, no gracias, no necesitamos esto, ya lo tenemos cubierto, o un silencio. Y créeme que el silencio es más ensordecedor que una negativa. Pero yo no desistí, yo persistí. Y me agarré con el hierro ardiendo a la frase de mi padre, piti collons i cap endavant, ¿no? Pecho y cojones y para adelante. Y así seguí creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a lo que soy hoy. Y no he dejado de crecer, ni tengo intención de dejar de crecer, porque creo que nos queda mucho por aprender, mucho. Hasta el punto máximo, hasta la máxima potencia. Creo que es lo que hace que se diferencie de otras marcas. De hecho, hay un ejercicio que suelo recomendar y es buscar 3 o 4 páginas web y iros todos a sobre mí, quién soy, conocernos nuestra marca, nuestra historia, y que realmente a ver cómo perciben esa historia que se está contando. Muchas de ellas es que ni tan siquiera tienen la historia y otras es como que son muy insípidas, muy uno más uno son dos. Y tú podrías quitar esa historia y ponerla en otra marca de un sector completamente diferente y nadie notaría la diferencia. Entonces, cuando tú cuentas bien una historia, con una buena comunicación, con un buen foco y sobre todo con la identificación del usuario en esa historia, hace que brille, ¿no? Hace que destaques ante la competencia. Varias cosas. Yo siempre hablo de 6 preguntas: cuándo, cómo, por qué, para qué y dónde. Es decir, cuándo es el mejor momento para compartir, quién es tu público objetivo, el por qué es la razón de ser, el leitmotiv, el para qué es el propósito, el formato es el cómo, y luego es la comunicación, ¿no? Cómo vas a comunicarlo. Pero luego, evidentemente, hay muchas otras formas. Hoy contaba, en la conferencia contaba que normalmente tenemos en una historia un inicio, un nudo y un desenlace, pero normalmente las historias empiezan con un inicio que es insípido. Y en esta era digital en la que vivimos tenemos 2-3 segundos para captar la atención. Por lo tanto, ¿dónde está la chicha? ¿En el inicio? Bueno, pues yo he creado una estructura inversa y es, me cargo el inicio, me pongo la chicha que es el inicio, o sea, el nudo en el inicio y voy pues, trasladándolo todo, ¿no? Hasta que al final hablo de retos, no de desenlace. Una Dulce Sol, o Vicky Foods ahora, sin lugar a dudas, y además son muy buenos amigos míos, porque es que, y lo digo pero no porque sean amigos míos, sino porque he visto la evolución y además tienen una gran historia. Mercedes-Benz, estoy hablando de marcas ahora un poco grandes, pero que es así. Pero yo creo que, fíjate, yo no hablaría tanto de marcas concretas, sino que creo que todos tenemos esa capacidad de hacerlo, ¿no? Hay marcas personales que también son muy buenas contando esas historias, que cuentan su evolución, ¿no? Incluso ese punto de dolor que fue involución hasta volver a ser lo que son hoy como marcas y como empresas. Vosotros lo estáis empezando a hacer súper bien a la hora de contar historias, también es verdad. Sois más técnicos, pero sí que cuanto más crecéis, yo creo que no tanto en la web, pero sí creáis storytelling en los eventos, en las formaciones. Álvaro cuando da conferencias también. Entonces, el storytelling no es solo ponemos nuestra historia en nuestra página web. El storytelling también es en nuestras redes sociales, en nuestro día a día, en la forma que comunicamos para nuestro equipo. O sea, es que son muchas más cosas. Storytelling no es solo la página web, ¿no? Imprescindible. Imprescindible. Esta es la palabra que lo define todo, porque somos seres más emocionales que racionales. Y el hecho de ser seres más emocionales que racionales hace que necesitemos esa comunicación emocional, sobre todo esa comunicación afectiva, porque es efectiva. Y, y una persona, un cliente, no quiere ser tratado como un número, quiere ser tratado como una persona. Y para ello necesitamos ser emocionales.
Bueno, las conferencias y la formación me apasiona, yo creo que se me nota a millas. Y luego hacer el storytelling y el copy a través del storytelling de marcas también me gusta mucho, pero sobre todo ver la evolución de ellas y cómo gracias al storytelling están obteniendo mejores resultados. No, yo creo que al final es lo que no me gusta, intento delegar, las tareas más técnicas, ¿no? Tengo que hacer SEO, sí, y sé de SEOs, sí, pero no quiero hacerlo, lo delego. Cosas que realmente no, para mí no son mi cuore o no son mi punto fuerte, las delego en el equipo. Yo me tengo que dedicar a crear ese contenido y a dar esa formación y las conferencias. Y el resto del equipo también a hacer cada uno su trabajo y a cuidar los clientes, que esto al final es lo que hace que hoy estemos donde estamos. Ahora mismo, a corto plazo, es que justo me pillas que estamos reestructurando el equipo, o sea, tener un equipo consolidado que me ayude a crecer y que cada uno sea suficientemente responsable como para que yo pueda hacer mis cosas y no tenga que estar persiguiéndolos como si fuera una guardería. Pero esto va a ser un poco imposible, bueno, imposible no, pero va a costar. Y a medio y largo plazo, bueno, seguir creciendo, evidentemente. Yo ahora, hace un año, empecé a dar conferencias en inglés. De hecho, la primera conferencia que di en inglés fue en el evento de Philip Kotler, el padre del marketing convencional, el padre del marketing moderno. Este año vuelvo a dar conferencias, pero sobre todo potenciar ese punto, ¿no? De dar conferencias en todo el mundo en inglés. No, nada, yo supongo que también un poco ese push motivacional que suelo dar en las conferencias, ¿no? Sobre todo eso que no permita a nadie, o sea, no permitáis que nadie os diga lo que podéis hacer y lo que no podéis hacer, hacedlo por vosotros mismos, equivocaros, pegaros porrazos, os levantáis, os laméis las heridas vamos, y os ponéis mircromina, betadina o lo que haga falta, pero seguid intentando las cosas. Creo que el mundo no es para los mediocres, creo que el mundo es para los inconformistas, creo que ojo, es lícito ser inconformista y es lícito ser mediocre, ¿eh? Por supuesto, y totalmente respetable, pero creo que quien hace evolucionar el mundo es precisamente esas personas que hacemos sacudidas emocionales y que no nos conformamos con lo que tenemos, ¿no? Y aquí, los aquí presentes, Rayola es un claro caso de inconformismo y de que gracias a Rayola evoluciona esa parte de hosting, igual que en mi caso evoluciona toda la parte de cómo contar o cómo comunicar a través de las emociones y de las historias. Y ocurre con todos los aquí presentes en el evento. Creo que somos todos unos culos inquietos, apasionados de lo que hacemos y con muchas ganas de no dejar de hacer cosas, incluso siendo conscientes y asumiendo que nos podemos equivocar y debemos equivocarnos. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.